obra La ciudad y los perros. La clase pasada habíamos mencionado un poco respecto a Mario Vargas Llosa, ¿no? Algunas características representativas de este autor, ¿no? También habíamos señalado la obra Conversación en la Catedral, recuerda, ¿no? Que habíamos mencionado algunos aspectos fundamentales de esta novela, Conversación en la Catedral. Incluso habíamos mencionado algunas características de este autor, Mario Vargas Llosa, como también las técnicas que utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Y también, la clase pasada habíamos mencionado un primer acercamiento a la ciudad y los perros. Recuerda que esta novela da inicio oficialmente a la llamada manifestación del boom, ¿no? Parte de la generación del 60 Mario Vargas Llosa. Y habíamos indicado, ¿no? Igual lo hemos puesto aquí, este acercamiento respecto a la obra con el argumento, ¿no? Habíamos mencionado un poco cómo era la manifestación de esta obra, cómo se había compuesto la obra, cuál es el hilo conductual, ¿no? Como en la clase anterior mencionamos el hilo conductual de la obra Conversación en la Catedral, cómo de pronto se configura, ¿no? La ciudad y los perros. Y el hilo conductual se había desarrollado, habíamos mencionado, que se daba a través de este presente narrativo del examen de química que se va a robar, ¿no? O sea, el círculo, en ese momento comandado por el Jaguar y sus integrantes, Rulos, Boa, Cava, ¿no? Eran cuatro, ¿no? Los cuatro que de pronto se habían reunido para ver quién de ellos robaría el examen de química. Al final, el cadete Cava va a ser el que va a tener que ir a robar el examen de química y va a ser descubierto, recuerda, o va a ser observado por el esclavo, ¿no? Ese es el inicio de la obra, inicia en in medias res. Recuerda que es in medias res en medio de los acontecimientos. Así que este inicio nos muestra el hilo conductual de la historia, ¿no? Porque a través de este punto, ¿no? La historia continúa hasta ya que el teniente Gamboa va a marcharse, ¿no? Va a ser llevado a Juliaca, ¿no? Entonces el hilo conductual sabemos, el hurto del examen de química, el esclavo que va a ser castigado porque le da un papelito al poeta para que el poeta pueda marcar las claves, ¿no? Y el teniente Gamboa lo descubre, se castiga al esclavo, el esclavo recuerda que iba a ir con Teresita, que el poeta de pronto va con Teresita, ¿no? Al final el esclavo delata al cadete Cava, Cava va a ser expulsado, se dan algunas maniobras, el cadete Arana va a ser asesinado, se investiga, se logra descubrir más cosas, se cierra el expediente, se archiva y le dicen a los padres que Arana ha muerto de forma accidental, el poeta tiene remordimientos y el poeta acusa al jaguar, se hace una nueva investigación por el teniente Gamboa a pesar de haber señalado que ya se había cerrado el expediente, ¿no? Cuando los grandes, ¿no? Funcionarios de este colegio militar, ¿no? El fuero militar descubre que el teniente Gamboa está siguiendo la investigación, mandan a llamar al poeta, le dicen que cambie la acusación, ¿no? Se cambia la acusación, recuerda que el teniente Gamboa va a ser trasladado a Juliaca, ¿no? Es ahí donde el poeta, el general le dice al poeta que cambie esto, sino por su hoja de vida. El jaguar recuerda que va a hablar con el teniente Gamboa antes de ser llevado, ¿no? A Juliaca y se da el epílogo, ¿no? Ya, esa es la historia del presente narrativo, ¿no? Que va avanzando, ¿no? Así que aquí vamos a encontrar a Teresita, ¿no? Como un representante, un personaje dentro de la historia.
que logra unir a los tres personajes principales, ¿no? A través de Teresita, el personaje secundario que es Teresita, se une, ¿no? La historia o se relaciona la historia entre el poeta, el esclavo y el jaguar, ¿no? Así que recuerda cuál es el hilo conductor de la historia, ¿no? Porque a través de este hilo conductor de la historia que está en el presente narrativo y que va, ¿no? Desarrollándose, se va incorporando otras historias, se van incorporando situaciones, sucesos a través de recursos narrativos como el flashback, la alternancia, la fragmentación del discurso, los vasos comunicantes, los diálogos telescópicos. Todo eso ayuda a que la estructura de la historia no sea de forma lineal y cronológica, pero sí tenemos un hilo conductual, ¿ya? Entonces recordemos eso, hay un hilo conductual de la historia, pero no es una obra de forma lineal y cronológica, ¿no? Por las técnicas que ya hemos señalado, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que habíamos señalado en la clase anterior, ¿no? El hilo conductual de la historia, que es el argumento de la obra, ¿no? Y a su vez, mencionamos también los temas, ¿no? Que se está desarrollando. Este es el inicio de la obra. Y aquí podemos encontrar la presencia del narrador objetivo, el inicio en medias res, ¿no? ¿Ya? El inicio en medias res. ¿Por qué? Porque es un inicio abrupto, ¿no? Cuatro, dijo el jaguar. No sabemos por qué el jaguar está diciendo cuatro. Mientras vamos avanzando, ya vamos comprendiendo el porqué de las palabras del jaguar, ¿no? Así que es un inicio abrupto. Una narración ya objetiva. Encontramos también que retorna al pasado. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de las cadetes, colocándose por los vidrios rotos y las rendijas, pero este año retorna, ¿ves? Al presente, ¿ya? Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento. Ahí tenemos entonces las técnicas que se están utilizando, ¿no? Este es en el caso de este fragmento, este pequeño fragmento, y estamos observando es el tipo de narrador, el inicio abrupto y la técnica, ¿no? Retorna al pasado, vuelve al presente. ¿Ves? En años anteriores, pero este año, ahí está, es un retorno rápido, ¿no? Una analepsis, ¿no? Y un retorno. Muy bien. Eso es lo que habíamos señalado en la clase pasada respecto a el argumento de la obra, el inicio de la obra, cómo se está desarrollando, y nos quedamos aquí, ¿no? En los temas, ¿no? Es aquí donde nos hemos quedado a hablar de los temas de la obra. El tema, el sistema autoritario de enseñanza militar. Como bien hemos señalado, en la obra La ciudad de los perros se trata sobre un conjunto de jóvenes que han entrado a un colegio militar Leoncio Prado, muchos de ellos obligados por sus padres, excepto uno de ellos que sí quería ser parte, ¿no? De este sistema militar, y era el cadete Cava.
¿no? Que luego va a ser expulsado, ¿no? Era el único que quería ser parte de este sistema militarizado, ¿no? Los demás han sido obligados de diferentes formas para estar en el colegio. El poeta, por ejemplo, a través de su tradición familiar, ¿no? El jaguar a través de sus tíos y el esclavo a través de su padre. El sistema autoritario de enseñanza militar, tema central. De ahí se deriva esta noción de rebeldía ante este sistema, ya que el sistema es muy rígido, producto de este sistema rígido, hay una respuesta, y esa respuesta va a ser la pandilla juvenil, ¿no? Que es una respuesta de rebeldía contra ese sistema opresivo que se está desarrollando. Otro elemento también de respuesta contra este sistema, ¿no? Con esta norma establecida, es el hurto. El hurto como violación de la norma. Y dentro de ese sistema militarizado está el machismo. Machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. Recordemos la presencia del personaje, el esclavo, que constantemente está siendo insultado, humillado, golpeado por los demás. La agresividad como método de subsistencia. Recuerda que el poeta le dice al esclavo que busque la manera de luchar, de enfrentarse, ¿no? Si no, lo van a seguir golpeando. Y se ve también los rituales de la adolescencia, ¿no? Uno tras otro, ¿no? La exploración del cuerpo, la sexualidad, entre otros elementos, ¿no? Bien, hasta ahí habíamos señalado la clase pasada, junto con estos elementos de representación, la agresividad y el machismo como principios claves para demostrar el concepto de hombría ante los demás, agredir a los otros y no demostrar sentimientos de ternura. Los padres imponen a los hijos un sistema de enseñanza contra la propia voluntad de estos últimos, la rebeldía ante esos mismos esquemas autoritarios, ¿no? Eso es lo que habíamos señalado en la clase pasada. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Recordemos que la estructura de la obra, ¿ya? Recordemos eso, que la estructura de la obra se menciona a través de este punto, ¿no? Tiene dos partes y un epílogo, ¿ya? Si hablamos de la estructura de la obra, dos partes y un epílogo. En la primera parte tenemos 8 capítulos, ¿no? Al igual que en la segunda, ¿ya? Son 8 capítulos dentro de la obra. Entonces recuerda que tenemos dos partes y un epílogo y cada parte tiene un conjunto de 8 capítulos. Incluso en cada capítulo hay secciones, ¿no? En algunos puede haber 3, 5 secciones, 6 secciones, ¿no? Dependiendo también cómo se está fragmentando la historia. Por eso que hay que tener en cuenta esos detalles. Muy bien. Eso es con relación a la estructura. La primera parte, ya, recuerda, empieza con el hurto del examen de química
Y finaliza, la primera parte finaliza con la muerte, ¿no?, del esclavo. Bueno, cuando el esclavo ha sido disparado y cuando buscan, ¿no?, ayuda para que el esclavo pueda sobrevivir, ¿no? Así termina, con el disparo del esclavo y cómo de pronto el teniente Gamboa lo pone en hombros para ir corriendo a buscar un carro y llevarlo a el hospital, ¿no? Bueno, en este caso a la clínica dentro del colegio para poder ver si va a poder sobrevivir o no. Entonces ahí tenemos el inicio de la primera parte y cómo finaliza la primera parte. En la segunda parte, ya los personajes han logrado salir. ¿Y qué sucede? Sucede que en la segunda parte ya inicia cuando eh, el poeta quiere observar el cadáver de el cadete Arana, ¿no? Las investigaciones, cuando se cierra el expediente. Entonces, en la segunda parte inicia con eso, ¿no? Cuando el poeta quiere ver el cadáver de su amigo y se da las diligencias para que se archive el caso, ¿no? Y finaliza la segunda parte con el diálogo entre el poeta y el jaguar. Después de que el poeta le ha acusado, ¿no?, al jaguar como el asesino del poeta, perdón, del esclavo. Entonces hay un diálogo entre ambos, ¿no? En el caso del epílogo, en cambio, en el caso del epílogo nos muestra la conversación que va a tener el poeta, perdón, el jaguar con el teniente Gamboa, ¿no? Y cómo el jaguar se da cuenta que el teniente Gamboa va a ser llevado a Juliaca. Eso se ve en el epílogo, ¿no? Entre otras cosas. Y finaliza con el diálogo del jaguar con el flaco Higueras. Muy bien. Recuerda entonces esta estructura. Dos partes, un epílogo, cada parte 8 capítulos, cada capítulo secciones o secuencias. Ahora sí vamos con los personajes, porque ya hemos hablado del argumento, la estructura desarrollada en la obra y nos tocaría hablar en este momento de los tipos de personajes. Bien, con los tipos de personajes. Vamos primero con los personajes principales. La pregunta es, ¿cuántos personajes principales encontramos en la ciudad de los perros? A ver, ¿y cuáles son? Bueno, ya hemos mostrado a uno de ellos. ¿Cuáles serían los demás personajes principales que falta mostrar?
¿Por ahí alguna idea? ¿Cuáles serían los otros personajes principales? A ver, por acá nos han mencionado, exacto, ¿no? Alberto Fernández, Ricardo Arana y el Jaguar. Muy bien, Teresita. Exacto. Los tres personajes que se han relacionado con Teresita, ¿no? Y justo Teresita es la que nos dice esos tres personajes, ¿no? Nos hace recordar a esos tres personajes. Ahora sí, volvamos entonces al primer personaje, Alberto Fernández, más conocido como el poeta. Él reside en Miraflores, ¿recuerdas, no? El poeta reside en Miraflores, ¿ya? Así que va a ser un personaje que en un momento determinado va a tener una cierta desazón, ¿no? Y va a tener una cierta vergüenza el poeta, ¿no? Por estar con Teresita, ya que el poeta se creía parte de una clase acomodada, ¿no? Y es por eso que va a dejar a Teresita, ¿no? Y va a estar con otras mujeres de Miraflores, ¿no? Incluso va a viajar, ¿no? Está a punto de viajar a los Estados Unidos. Por eso que quiere tener otra vida el poeta. ¿No? Eso se va a ver en el epílogo, ¿no? Así que vamos a encontrar esta personalidad del poeta, ¿no? Sus acciones fluctúan entre la ternura y la violencia, la amistad y la traición, la cobardía y la determinación, especialmente en relación a su amistad con el cadete Arana, el esclavo, antes y después de la muerte de este. Teniendo en cuenta esta descripción, ¿no? Este tercer punto, esta descripción, el poeta, ¿qué tipo de personaje sería? ¿Simple o complejo? A ver, teniendo en cuenta esta descripción que está aquí, del tercer punto, ¿el poeta qué sería? ¿Un personaje simple o complejo? A ver, por acá nos dicen, efectivamente, el poeta sería un personaje complejo. Muy bien, ¿no? Porque recordemos que un personaje complejo es aquel personaje que en el desarrollo de la historia se va describiendo algunas características, se va mostrando algunas facetas del personaje, ¿no? Ese es el personaje complejo. En cambio, el personaje simple es aquel personaje que tiene rasgos o características ya definidos, ¿no? Y que no varían a lo largo de toda la historia. Muy bien, entonces ya tenemos
el primer acercamiento a este personaje complejo, personaje principal, aquel que va a entablar una amistad con el esclavo, ¿no? Y recuerda que hay diferentes pasajes donde el esclavo y el poeta están conversando, ¿no? El poeta le dice al esclavo, tienes que ser más vivo, ¿no? Tienes que ser más despierto. Si te molestan, tú respóndele, ¿no? Si te golpean, responde, ¿no? No debes estar llorando, no debes estar callado, ¿no? Porque en esta vida en este lugar se tiene que hacer eso. Si no te comen, ¿no? Hay un pasaje donde empieza a decir esto, ¿no? Vamos a ver ese diálogo, ¿ya? Cuando se encuentra el poeta con el esclavo, ¿no? ¿Qué haces aquí tú? Le dice. El esclavo levanta una mano para protegerse de la luz. Alberto apaga la linterna. Estoy de imaginaria. Alberto ríe. El ruido vibra en la oscuridad como un acceso de eructos. Cesa unos instantes, luego brota de nuevo el chorro de desprecio puro, porfiado y sin alegría. Estás reemplazando al jaguar, dice Alberto. Me das pena. Y tú imitas la risa del jaguar, dice el esclavo suavemente. Eso debería darte más pena. Los dos ahí están conversando, ¿no? ¿Cómo haces para que te duren los cigarrillos? Dice Alberto. A mí se me sacaba el miércoles, a lo más. Fumo poco, dice. ¿Por qué eres tan rosquete? Dice Alberto. ¿No te da vergüenza hacerle el turno al jaguar? Yo hago lo que quiero, responde el esclavo. ¿A ti te importa? Te trata como un esclavo, dice Alberto. Todos te tratan como un esclavo. ¿Por qué tienes tanto miedo? A ti no te tengo miedo. Alberto ríe. Es verdad, dice. Me estoy riendo como el esclavo. ¿Por qué lo imitan todos? Yo no lo imito, dice el esclavo. Tú eres como su perro, dice Alberto. A ti te ha fregado. Alberto arroja la colilla, la brasa agoniza unos instantes entre sus pies sobre la hierba, luego desaparece. El patio de Quinto sigue desierto. Sí, dice Alberto, te ha fregado. Abre la boca, la cierra, se lleva una mano a la punta de la lengua, coge con dos dedos una hebra de tabaco, la parte con las uñas, se pone en los labios los dos. Tú no has peleado nunca, ¿no? Solo una vez, dice el esclavo. ¿Aquí? No, antes. Es por eso que te estás fregando, dice Alberto. Todo el mundo sabe que tienes miedo. Hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar. Si no, estarás reventado en la vida. Yo no voy a ser militar. Yo tampoco. Pero aquí eres militar aunque no lo quieras. Y lo que importa en el ejército es ser bien macho, tener unos huevos de acero. ¿Comprendes? O comes o te comen. No hay remedio. No me gusta pelear, dice el esclavo. Mejor dicho, no sé. Eso no se aprende, dice Alberto. Es una cuestión de estómago. El teniente Gamboa dijo eso una vez. Es la pura verdad, ¿no? Yo no quiero ser militar, pero aquí uno se hace más hombre. Aprende a defenderse, a conocer la vida. Aquí en esta conversación del esclavo con el poeta, ¿no? Se observa la noción del machismo, se observa también, ¿no? La agresividad con el cual que se tiene que enfrentar los personajes en este colegio militar, ¿no? Y la configuración que se está dando al personaje el esclavo, ¿no? Ya se está
dando ese rasgo al personaje del esclavo, ¿no? Y luego de esta historia, ¿no? De esta conversación, el narrador va a ir al pasado, ¿no? Y a recordarnos un poco cómo se amistan estos dos personajes. Bien, entonces estamos viendo la representación del personaje Alberto Fernández. Ahora vamos con Ricardo Arana, conocido como el esclavo. Muestra una actitud sumisa y pasiva, esto es lo que ya hemos visto justo en este diálogo, ¿no? Se constituye como un personaje opuesto al ideal del sistema militar del colegio, porque en el ideal, ¿no? Del sistema militar del colegio es como lo dice el poeta, ¿no? Tiene que ser rudo, no tiene que ser sensible o mostrar sentimientos, ¿no? Tiene que prevalecer la fuerza. Pero en el caso de Ricardo Arana es lo contrario a ello, ¿no? Será víctima de los abusos y burlas del resto de los cadetes, quebrará el código en ese sistema al denunciar al cadete Cava de ser el autor del robo del examen. Después de su muerte, Arana se convierte en el punto de tensión entre el poeta y el jaguar. Por eso que Ricardo Arana es un personaje principal, ¿no? Pese a su muerte, igual genera conflicto, ¿no? Entre dos personajes. A ver, teniendo en cuenta la descripción de este personaje, Ricardo Arana, ¿no? Por ejemplo, desde aquí, ¿qué tipo de personaje sería? ¿Simple o complejo? Teniendo en cuenta, ¿no? La descripción que hemos detallado. ¿Simple o complejo? A ver, vamos a ver. Muy bien. Exacto. El personaje Ricardo Arana, más conocido como el esclavo, sería un personaje simple. ¿Por qué un personaje simple? Porque no se describe más rasgos de Ricardo Arana. Entonces ya tenemos ya otro elemento de Ricardo Arana, un personaje simple, ¿no? Vamos al pasaje donde el personaje Ricardo Arana, más conocido como el esclavo, va a ser asesinado. Así finaliza, recuerda la primera parte, ¿no? En ese momento vio la silueta verde que hubiera podido pisar si no la divisaba a tiempo, y ese fusil con el cañón monstruosamente hundido en la tierra, en contra de todas las instrucciones sobre el cuidado del arma. No atinaba a comprender qué podía significar ese cuerpo y ese fusil derribados. Se inclinó. El muchacho tenía la cara contraída por el dolor y los ojos y la boca muy abiertos. La bala le había caído en la cabeza. Un hilillo de sangre le corría por el cuello. El capitán dejó caer sus prismáticos que tenía en la mano, cargó al cadete, pasándole el brazo entre las piernas y otro por la espalda, y echó a correr, atolondrado hacia el cerro, gritando, Teniente Gamboa, Teniente Gamboa, pero tuvo que correr muchos metros antes que lo oyeran. La primera compañía, escarabajos idénticos que escalaban la pendiente hacia los blancos, debían estar demasiado absorbida por los gritos de Gamboa y el esfuerzo que exigía el ascenso rampante para mirar atrás. El capitán trataba de localizar el uniforme claro de Gamboa o a los suboficiales. De pronto, los escarabajos se detuvieron, giraron y el capitán se sintió observado por decenas de cadetes. Gamboa, suboficiales, gritó, vengan, rápido. Ahora los cadetes se descolgaban para las pendientes de toda carrera
y él se sintió ridículo con ese muchacho en los brazos. Tengo una suerte de perro, pensó. El coronel meterá esto en mi foja de servicios. El primero en llegar a su lado fue Gamboa. Miró asombrado al cadete y se inclinó para observarlo, pero el capitán gritó: ¡Rápido! ¡A la enfermería! ¡A toda carrera! Los suboficiales, Morty y Pessoa, cargaron al muchacho y se lanzaron por el campo velozmente, seguidos por el capitán, el teniente y los cadetes que, desde todas direcciones, miraban con espanto el rostro que se balanceaba por efecto de la carrera, un rostro pálido, demacrado, que todos conocían. Rápido, decía el capitán, más rápido. De pronto, Gamboa arrebató el cadáver a los suboficiales, lo echó sobre sus hombros y aceleró la carrera. En pocos segundos sacó una distancia de varios metros. Cadetes, gritó el capitán, paren al primer coche que pase. Los cadetes se apartaron de los suboficiales y cortaron camino transversalmente. El capitán quedó retrasado junto a Morty Pessoa. ¿Es de la primera compañía?, preguntó. Sí, mi capitán, dijo Pessoa. De la primera sección. ¿Cómo se llama? Ricardo Arana, mi capitán. Vaciló un instante y añadió: le dicen el esclavo. Este es el fragmento donde se muestra, ¿no?, el acto de disparar al esclavo, ¿no?, la muerte del esclavo. Y como te das cuenta, el narrador no nos indica, ¿ya? No nos indica quién es el asesino, ¿no? Solamente se deja al descubierto el cuerpo del esclavo, el personaje, ¿no?, el capitán, ¿no?, que llega, ¿no?, a tratar de observar qué ha pasado, que grita Gamboa, ¿no?, que aparece Pessoa, Morte, pero no se menciona más, ¿no?, sobre la intención del asesino. Y así finaliza la primera parte, ¿no? La primera parte de la obra. Bien, entonces hemos recordado a Ricardo Arana a través de este pequeño fragmento, ¿no?, de su muerte y cómo la muerte de este personaje va a generar una tensión, ¿no? Salga de aquí, cadete, dijo, está prohibido. Quiero ver al cadete Arana. No, dijo el hombre de mal modo. Váyase, nadie puede ver al cadete Arana. Está aislado. Tengo urgencia, insistió Alberto. Por favor, déjeme hablar con el médico de turno. Yo soy el médico de turno. Mentira, usted es el enfermero. Quiero hablar con el médico. No me gustan esas bromas, dijo el hombre. Había dejado el periódico en el suelo. Si no llama al médico, voy a buscarlo yo, dijo Alberto. Y pasaré aunque usted no quiera. ¿Qué le pasa, cadete? ¿Está usted loco? Llama al médico, carajo, dijo Alberto. Maldita sea, llama al médico. En este colegio todos son unos salvajes, dijo el hombre. Se puso de pie y se alejó por el corredor. Las paredes habían sido pintadas de blanco, tal vez recientemente, pero la humedad les había ya impregnado las llagas grises. Momentos después, el enfermero apareció seguido de un hombre alto con anteojos. ¿Qué desea, cadete? Quisiera ver al cadete Arana, doctor. No se puede, repuso el médico, haciendo un ademán de imponencia. ¿No le ha dicho el soldado que está prohibido subir aquí? Podría castigarlo, joven. Ayer vine 3 veces, dijo Alberto, y el soldado no me dejó pasar, pero hoy no estaba. Por favor, doctor, quisiera verlo, aunque sea un minuto. Lo siento muchísimo, pero no depende de mí. Usted sabe lo que es el reglamento. El cadete Arana está aislado. No lo puede ver nadie. ¿Es pariente suyo? No, dijo Alberto. Pero tengo que hablar con él. Es algo urgente. El médico le puso la mano en el hombro y lo miró compasivamente. El cadete no puede hablar con nadie, dijo. Está inconsciente. Ya se pondrá bueno. Y ahora salga de aquí.
No me obliga a llamar a la policía. ¿Podré verlo si traigo una orden del mayor jefe de cuartel? No, dijo el médico. Solo con una orden del coronel. Estamos en la segunda parte, ¿no?, de la obra La ciudad de los perros, donde aquí vemos que el poeta insiste ver a Arana, ¿no? Pero de pronto los médicos están diciendo que no, el médico no. ¿Por qué? Porque él no quiere descubrir lo que ha sucedido, ¿no? Recuerda que se va a cerrar este caso indicando que el poeta, perdón, que el esclavo ha muerto de forma accidental. ¿Mm? Por eso que está prohibido que observen el cadáver. Incluso los padres, ¿ya?, no pueden observar el cadáver, ¿no? No puede ver el cadáver de Ricardo Arana, ¿no? Hay otro pasaje donde se muestra eso, ¿no? Señor, dijo Alberto, el hombre ya había subido algunos escalones, se detuvo y se volvió. Perdone, dijo Alberto, ¿es usted algo del cadete Ricardo Arana? El hombre lo observó detenidamente como intentando reconocerlo. Soy su padre, dijo. ¿Por qué? Alberto subió 2 escalones, sus ojos estaban en la misma altura. El padre de Arana lo miraba fijamente. ¿Puede decirme cómo está Arana?, preguntó Alberto. Está aislado, repuso el hombre con voz ronca. No nos dejan verlo. Ni siquiera nosotros. No tienen derecho. ¿Usted es amigo de él? Somos de la misma sección, dijo Alberto. A mí tampoco me han dejado entrar. Solo he podido verlo un segundo, dijo el hombre, desde la puerta. No debían hacer eso. ¿Cómo está?, preguntó Alberto. ¿Qué le ha dicho el médico? El hombre se llevó las manos a la frente y luego se limpió la boca con un nudillo. No sé, dijo. Lo han operado 2 veces. Su madre está medio loca. La cuestión es que luego le van a decir a los padres, ¿no?, que el personaje ha muerto de forma accidental. El padre se va a lamentar porque va a ser él quien había indicado a su esposa que meta al hijo al colegio Leoncio Prado para que se vuelva hombre, ¿no? Ahí está la concepción una vez más del machismo, ¿no? Vamos con el siguiente personaje, el jaguar. Es un personaje muy impetuoso y belicoso, al que se le atribuye la muerte del esclavo. Es el líder del círculo conformado por el boa, el serrano, cava, el rulos. Al interior de los vasos comunicantes que ofrece la obra se presenta el jaguar, narrando su vida desde un punto de vista infantil y juvenil. El jaguar, el tercer personaje de esta obra, tercer personaje central. Recuerda que dentro de los 3 personajes, el jaguar es el personaje que se desarrolla con más fuerza, ¿no? Se humaniza a este personaje, ¿no? Se ve todas sus facetas, ¿no? Se desarrolla poco a poco este personaje, ¿no? Desde que era niño, joven, ¿no? Se casa, recuerda, con Teresa, ¿no? Se casa con Teresita y el jaguar empieza a cambiar, ¿no?, de rumbo. Ya no va a ser un personaje que esté vinculado, ¿no?, al mundo delictivo. Ahora va a ser una persona de bien, todo por el amor a Teresita, ¿no? Así que el jaguar va a cambiar su forma de ver el mundo, va a cambiar su actitud ante el mundo.
Teniendo en cuenta este último elemento, que el jaguar cambia su actitud ante el mundo, no porque antes era una persona que robaba, ¿no? Ahora está trabajando, tiene una familia, ¿no? ¿Qué tipo de personaje sería el jaguar? ¿Estático o dinámico? ¿Qué sería? ¿Estático o dinámico el jaguar? Claro, un personaje dinámico, porque cambia, ¿no? Su perspectiva del mundo, ¿no? Es un personaje dinámico, efectivamente. A lo largo de la historia vamos a observar, ¿no? A este personaje que se le está dando diferentes elementos, características, facetas, ¿no? Entonces ahí vemos poco a poco a este personaje cambiando de lugar, ¿no? Además, cómo se va incorporando poco a poco, ¿no? Al mundo delictivo. Y esto es gracias a un personaje como el Flaco Higueras, ¿no? Hay un momento donde una voz empieza a contar, ¿no? La historia relacionada con Teresa, ¿no? No vamos a leer ese pasaje, ¿ya? Dice, también se ponía el vestido a cuadros y la chompa los lunes en la noche. Vamos a agrandar un poco más, ahora sí. Porque su tía le llevaba el femenino del cine Bellavista. Yo le decía a mi madre que tenía que prestarme un cuaderno y salía a la plaza a esperar que terminara la función y la veía pasar con su tía, comentando la película. Los otros días se ponía una falda de color marrón. Era una falda vieja, medio desteñida. A veces yo encontraba a la tía surciendo la falda. Lo hacía bien, los parches casi no se notaban. Para algo era costurera. Con la falda marrón se ponía una blusa blanca, con 3 botones, y solo se abrochaba los 2 primeros. Así que el cuello quedaba al aire, un cuello moreno y largo. En invierno se ponía sobre la blusa blanca la chompa color canela, y no se abrochaba ningún botón. Solo tenía 2 pares de zapatos, y ahí no le servían de mucho las mañas, aunque sí un poquito. Llevaba al colegio unos zapatos negros con cordones que parecían de hombre, pero cuando tenías pies pequeños, disimulaba. Los tenía siempre brillando, sin polvo y sin manchas. Al volver a su casa, seguramente se los quitaba para lustrarlos, porque yo la veía entrar con zapatos negros y poco después, cuando yo llegaba para estudiar, tenía puestos los zapatos blancos y los negros estaban en la puerta de la cocina, como espejos. Yo creo que les echara pomada todos los días, pero sí les pasaba un trapo. Sus zapatos blancos estaban viejos. Cuando ella se distraía, cruzaba las piernas y tenía una piel en el aire. Yo veía,
que las suelas estaban gastadas, comidas en varias partes. Y una vez que se golpeó contra la mesa, y ella dio un grito, y vino su tía y le quitó el zapato y empezó a sobarle el pie, yo me fijé y dentro del zapato había un cartón doblado, así que pensé, una vez la vi limpiar sus zapatos blancos, los iba pintando con una tiza por todas partes, con mucho cuidado, como cuando hacía las tareas del colegio. Así los tenía nuevecitos, pero solo un momento, porque al rozar con algo la tiza se corría y se borraba y el zapato se llenaba de manchas. Una vez pensé, si tuviera muchas tizas, tendrían los zapatos limpios todo el tiempo. Puede llevar una tiza en el bolsillo y apenas se despinte una parte, saca la tiza y la pinta. Frente a mi colegio había una librería y una tarde fui y pregunté cuánto costaba la caja de tizas. La grande valía 6 soles y la chica 4,50. No sabía que era tan caro. Me daba vergüenza pedirle dinero al flaco Higueras. Ni siquiera le había devuelto un sol. Ya éramos más amigos, aunque solo nos veríamos a ratos. Un día me animé y le dije que me prestara 4,50. Claro, hombre, me dijo, lo que quieras. Y me lo dio sin preguntar para qué eran. Corrí a la librería y compré la caja de tizas. Había pensado decirle, te he traído este regalo, Tere. Y cuando entré a su casa todavía pensaba hacerlo. Pero apenas la vi, me arrepentí y solo le dije, me han regalado esto en el colegio y las tizas no me sirven para nada. ¿Tú las quieres? Y ella me dijo, sí, claro, dámelas. No creo que existe el diablo, pero el jaguar me hace dudar a veces. Ahí está. Esa es la parte, ¿no? Del narrador anónimo, ¿no? Que no se sabe con exactitud quién es en ese instante de la historia, pero luego, ¿ya? Sabremos que es el jaguar que está contando, ¿no? Cómo de pronto se acerca a Teresita, ¿no? Se enamora de Teresita y le regala, mira, le regalo una cajita de tizas, aunque cuando está con ella, ¿no? Le dice que le han regalado esto y si lo quieres o no, el jaguar, ¿no? Los nervios, ¿no? Le ganan los nervios, ¿no? Claro, Jaguar estaba ahí en ese momento, iba a entrar y dice, te he traído este regalo, Tere, ¿no? Pero luego, ¿qué? ¿Cómo le responde, no? Me han regalado esto en el colegio y las tizas no me sirven para nada. ¿Tú las quieres? Una forma fría, le dice, ¿no? Bueno, estaba nervioso y estaba, ¿no? Con ganas de decir muchas cosas, pero le ganó los nervios y la frialdad, ¿no? Así que este personaje va a contar la historia desde esta perspectiva, ¿no? Y al final vamos a saber qué es el jaguar, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos entonces a los personajes principales, el poeta, el esclavo y el jaguar. Los personajes secundarios son Boa, Cava, Rulos, Aróspide, Teresa, el teniente Gamboa, ¿no? Son relevantes, pero no alcanzan un rol fundamental en la historia, ¿no? Los incidentales, podemos encontrar la familia del poeta, la familia del esclavo, el flaco Higueras, que se convierte también en un personaje incidental, la tía de Teresa, la pies dorados, ¿no? Paulino, de pronto otro personaje de la Perlita, entre otros personajes incidentales. Por su nivel de complejidad tenemos dos tipos, ¿no? Simples y complejos. Los simples, recuerda, son aquellos personajes que tienen muy pocos rasgos, ¿no? Y esos pocos rasgos se ve reflejado en el esclavo, por ejemplo, ¿no?
muy pocos rasgos dentro de la historia. Mientras que los complejos son personajes que poco a poco se van desarrollando, ¿no? Se les da diferentes aristas, facetas, como el poeta, como el jaguar, ¿no? Que se va mostrando diferentes aristas o facetas. En el caso, según sufran transformaciones, están los estáticos y los dinámicos, ¿no? El teniente Gamboa, un personaje estático, ¿no? No sufre una gran transformación, ¿no? El teniente Gamboa quiere buscar la verdad, no quiere saber quién es el asesino, pero luego, como han cerrado el expediente y el teniente Gamboa ha buscado, ¿no? Le llaman la atención y el teniente Gamboa acepta, ¿no? No seguir con eso. Así que al final, ¿no? El teniente Gamboa no se rebela contra la institución, ¿no? Sigue siendo un personaje estático, ¿ves? Sigue teniendo esa misma mentalidad, ¿no? A diferencia del jaguar, ¿no? El jaguar recuerda que entra a delinquir, ¿no? Su vida se convierte, ¿no? En ese mundo delictivo, pero luego conoce a Teresita, bueno, ya había conocido a Teresita, se casa con Teresita más bien, luego se casa con Teresita, ¿no? El personaje cambia, ¿no? Porque ahora ya no va a estar en el mundo delictivo, ahora va a buscar la manera de sobrevivir en la sociedad, ¿no? Insertado ya en la sociedad, casado, tiene trabajo, así que ha cambiado, modifica sus conductas el jaguar, por eso es un personaje dinámico. Y los espacios de representación. Tenemos espacios cerrados, espacios abiertos, espacios urbanos. En el caso de los espacios cerrados, el espacio principal, ¿no? De todos los espacios cerrados presentes en la obra es el Colegio Militar Leoncio Prado. Pero no nos quedemos con solamente ese plano denotativo, que el espacio cerrado es el colegio militar, sino vamos al plano connotativo. ¿Qué representa este espacio cerrado, el colegio militar Leoncio Prado? A ver, ustedes, ¿qué representa el colegio militar? ¿Qué representa este espacio cerrado? ¿Alguna idea? ¿Qué representaría este espacio cerrado? A ver, por ahí alguna idea que representaría el espacio cerrado del Colegio Leoncio Prado. Recuerda que los espacios de representación siempre son importantes porque reflejan, ya reflejan lo que se muestra en la historia, ¿no? Los temas dentro de la historia. Exacto. El espacio cerrado representaría un espacio de violencia, de machismo, de opresión, de autoritarismo. Ya, eso representa, ¿no? Claro, como una cárcel, ¿no? Entonces representa lo que hemos mencionado como el tema central, ¿no? La enseñanza militarizada a través del machismo, la violencia, la opresión. Eso representa este espacio cerrado del colegio militar. Hay espacios abiertos. Los espacios abiertos están vinculados a la posibilidad de desplazamiento y presencia de diversos elementos de configuración. Las calles de la ciudad de Lima, ¿no? Las calles, los espacios abiertos. El narrador describe con mucha facilidad estos espacios abiertos, ¿no? Y entre los espacios urbanos, bueno, antes de pasar al espacio urbano, se sobreentiende que si el espacio cerrado es el momento de representación de la violencia, el machismo, la opresión, el espacio abierto, las calles de la ciudad de Lima, representa ese sentido de libertad, ¿no? Los espacios urbanos, Miraflores como un barrio que ostenta el poder del dinero, Lince, el poder de la fuerza y la victoria, la violencia, el Leoncio Prado, el hogar del círculo, entre otros, ¿no? Los espacios llamados urbanos, los edificios, ¿no? Las casas. No hay espacios rurales dentro de la obra, ¿no? Los narradores.
el narrador objetivo prevalece en la historia. El punto de vista externo es el dominante y se manifiesta mediante el uso del narrador en tercera persona. Él describe con detalle las calles y casas de Lima, así como las cuadras y las aulas del Colegio de Leoncio Prado, recreadas en la ficción. El narrador personaje aparece también dentro de la historia. El punto de vista interno se manifiesta al incorporar al narrador personaje, ¿no? La primera persona. En la obra se encuentra predominantemente en la narración del Boa. Ya recuerda, predominantemente, ¿no? Pero ya hemos visto un ejemplo donde el jaguar está contando, ¿no? Este acercamiento con Teresita, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la voz del jaguar, ¿no? En algún momento la voz de Boa, ¿no? La voz del esclavo, en algunos pequeños fragmentos, o la voz del poeta, ¿no? Son narradores personajes. Y el narrador múltiple o mixto, el conjunto de vista mixto es aparentemente omnisciente. Y el punto de vista mixto es aparentemente omnisciente, pero incorpora sutilmente elementos de la primera persona. Corresponde a diversos personajes como por ejemplo Alberto y el jaguar. Aquí en el narrador mixto vamos a ver que se va incorporando el pensamiento del personaje. Pero recuerda, se incorpora sutilmente elementos de la primera persona. Sutilmente, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con este tipo de narrador, el narrador mixto, porque muchas veces lo vamos a confundir como un narrador omnisciente, ¿no? O nos vamos a confundir con un narrador objetivo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que si se incorpora algún elemento de la primera persona, o sea, un enunciado de la primera persona, un pensamiento de la primera persona de forma sutil, entonces estamos ante un narrador mixto. No es lo mismo decir, y Juan dijo esto, porque eso no es de forma sutil, porque yo estoy presentando a Juan qué es lo que va a decir, ¿no? En cambio, si yo estoy narrando un momento y lo que va a decir Juan se incorpora, ¿no? Sin la presencia, sin la presentación, ¿no? De esto, ya estoy ante un narrador mixto, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de narrador. Los recursos técnicos, la alternancia, cuando se van alternando diferentes historias una tras otra, ¿no? De distintos personajes. Los vasos comunicantes. Esta técnica consiste en la vinculación de diversas historias que pertenecen a ámbitos o situaciones diferentes. Dos tiempos, dos espacios distintos que confluyen en un punto en particular. El monólogo interior, eso sí ya lo sabemos, es el fluir de la conciencia. El personaje incógnito, por ejemplo, ¿no? Que es el jaguar. También tenemos la fragmentación del discurso o de los vasos comunicantes, los diálogos telescópicos. En el epílogo se puede observar eso, de los diálogos telescópicos. El flashback consiste en la interrupción del relato de una acción para narrar hechos anteriores y vinculados a la misma. Constantemente se está dando el flashback o analepsis, ¿no? Y la técnica del iceberg, o también llamado el dato escondido, se presenta dentro de la obra, ¿no? ¿Quién mató al esclavo? Y también sobre la identidad del personaje incógnito que está describiéndose al inicio de la obra, ¿no? O a lo largo de la historia. Y ese personaje incógnito sería el jaguar, ¿no? Se logra entender entonces todo esto. Bien, preguntas, dudas hasta este momento. Preguntas, dudas respecto a la ciudad de los perros. ¿Se entendió todo hasta ahí? Vamos con las preguntas. Si no hay más dudas, preguntas.
Todo claro, ¿no? Hemos visto los tipos de narradores, tipos de personajes, espacio de representación, técnicas narrativas, argumento, tema, estructura. Hemos visto todos esos, todo lo relacionado a la ciudad de los perros, ¿no? Así que vamos con los ejercicios. Vamos a ver si es que hay por ahí una consulta. A ver, por acá nos dice, Leoncio Prado está... No, en Arequipa no. El colegio militar, Leoncio Prado de la obra, nos habla más bien del colegio que está aquí, ¿no? En Lima. A ver, primer punto. Recuerda que los sucesos de la ciudad de los perros transcurren aquí, en Lima. Pregunta número uno. La respuesta a la pregunta número uno. A ver, por acá nos menciona muy bien. La pregunta número uno dice, marca la alternativa que complete correctamente, ¿no? En el inicio del primer capítulo de la primera parte de la novela se narra la historia del robo del examen de química. Luego se interrumpe y el relato da paso a la historia de Ricardo Arana. A continuación, se retoma los hechos sobre el robo del examen. Una historia se contrapone una tras otra. Esa es la alternancia. Una historia se alterna con la otra. Muy bien, Eileen. Pregunta 2. Recuerda que en el epílogo el Flaco Higuera se encuentra con el jaguar, ¿no? Y a través de este diálogo del jaguar y el Flaco Higueras, vemos cómo de pronto el Flaco Higueras, al preguntarle por Teresa, por el colegio, ¿no? Vamos descubriendo qué le ha sucedido al jaguar, ¿no? El jaguar se encontró con Teresa, se casó con ella, está trabajando, ¿no? Así que la respuesta aquí sería, ¿cuál es la acción que realiza este cadete que permite sostener su transformación? Relata al Flaco Higueras su reencuentro y posterior matrimonio con Teresa. Ujú. En la pregunta 3, en la novela aparece un personaje secundario que adquiere cierta particularidad en el desarrollo de la historia debido a qué. A ver, ¿cuál sería? Bueno, Gamboa no descubre la identidad del asesino, así que no puede ser. Claro, la respuesta en la número 3, la D. Ujú.
porque se vincula sentimentalmente con los tres personajes principales. Muy bien, Teresita. Exacto, por ahí también Eileen y Alex también han señalado la respuesta correcta. Pregunta 4. No pelearon mucho rato, dijo Cava. Me di cuenta por qué le dicen jaguar. Hasta que Gambarina dijo, ya está bien de deporte, me cansé, pero todos vimos que estaba molido. Según el grado de relevancia, marca la alternativa que señale la presencia de un personaje incidental. ¿Quién es incidental dentro de este fragmento? Claro, el cadete Gambarina. Incidental. Muy bien. Pregunta 5. Por ahí también señalaron la respuesta. Teresita, Lee, Alex y José. Muy bien con la respuesta. Pregunta 5, entonces. ¿Qué marcarían en la pregunta 5? En la ciudad de los perros, Paulino, quien está a cargo de la perlita y manifiesta un comportamiento lascivo con los cadetes que acuden a ese reducto, es considerado un personaje incidental porque, si nos dice que es un incidental, quiere decir que no representa mucho en la historia, ¿no? Sino que su pasaje es efímero, ¿no? No tiene tanta relevancia. Por tanto, es irrelevante. 5B. Ujú. Muy bien por acá. Teresita, Alex, Elin y Joel. Pregunta 6. El teniente Guarina es un ejemplo de personaje estático porque su conducta es invariable a lo largo de la historia. Por ejemplo, esto se aprecia en el hecho de que, pobrecito, ¿no? Al teniente Guarina no le hacen caso, ¿no? A nadie, ¿no? Es un personaje que no es respetado. No, 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 no puede ser la CEA. Asume el puesto de teniente Gamboa cuando éste será destacado Juliaca. No, por ello no. Sería la A. Porque está describiendo. ¿Es estático por qué? Porque constantemente se muestra esa actitud respecto a este personaje. ¿Ya? Es un personaje estático, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque se muestra a este personaje con esa característica, ¿no? Es un personaje que no es respetado constantemente, no es respetado por nadie, ¿no? Por eso que es un personaje estático, porque no se muestra un cambio de actitud, ¿no? Nunca logra el respeto de los estudiantes y los oficiales del fuero militar, ¿no? Por eso es estático, ¿no? 7. A ver, la reflexión del poeta nos permite comprender que el BOA, ya, ¿cuál es la reflexión del poeta? Esta parte es la reflexión del poeta. Nos permite comprender que Boa es un personaje, es su amigo, relacionado a Boa y el jaguar, ¿no? Yo nunca me atreví a defender así al esclavo. Quiere decir que uno de ellos defiende así al otro, ¿no?
Claro, en la pregunta 7 la respuesta es la A. Efectivamente. Pregunta 8. El día de la mudanza se levantó temprano y fue, mira, el día de la mudanza se levantó temprano y fue al colegio de buen humor. A mediodía regresó directamente a la nueva casa. Bajó del expreso en el paradero del Parque Salazar, subió por Diego Ferré, una calle vacía, y entró a la casa. Su madre amenazaba a la sirvienta de echarle si aquí también se dedicaba a hacer vida social con los cocineros y choferes del vecindario. Acabado el almuerzo, el padre dijo: tengo que salir, un asunto importante. La madre clamó: vas a engañarme. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos? ¿Qué sería? Dice, se aprecia el empleo de la técnica denominada porque se relata un episodio de la vida de Alberto, el poeta, en el cual se expone. A ver, la C podría ser la intimidad de su hogar, pero el autoritarismo del padre, no. Porque el padre dice, mira, acabado el almuerzo el padre dijo, tengo que salir, un asunto importante, ¿ya? No hay autoritarismo aquí, ¿no? No se impone, ¿no? Me mira la madre, está diciendo, me vas a engañar, ¿no? Se te nota en los ojos, dice, no, mírame en los ojos, ¿no? Pues, ¿cómo puedes mirarme a los ojos? ¿No? Pero no hay autoritarismo ahí, ¿no? Ahora, dice, su vida antes de cursar estudios, mira, su vida antes de cursar estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado, ahí está, ¿no? Un momento de tensión familiar cuando vivía en San Isidro. Tensión familiar, por esta parte nomás. Pero no hay ruptura del tiempo. Flashback. Este es el pasado, recuerda. Este es el pasado. ¿Ya? Este es el pasado, ¿no? El pasado se está desarrollando. ¿Ya? Por eso que hay un flashback, una analepsis. La constante discrepancia que suscita entre sus progenitores, no. Así que, la D. Ujú. ¿Ya? Entonces recuerda, no hay autoritarismo del padre, tensión familiar, con la ruptura del tiempo aquí, ¿no? Porque está en el pasado solamente, ya no hay una ruptura, ¿no? Se sobreentiende que está en el pasado, en la analepsis, flashback, ¿ya? Y no hay una discrepancia con la alternancia, ¿no? Muy bien, la 8, la respuesta entonces es la D. Claro, ahora miren esta pregunta con la pregunta 9, ya para de pronto ver cómo es la alternancia, cómo es la alternancia. En la pregunta 9, aquí sí vamos a encontrar la alternancia, ¿ya? Se presentan dos historias que abordan situaciones diferentes, lo que evidencia el empleo de técnica como la alternancia, ¿no? Dice, ella sonreía gozosa y afirmaba, no necesitamos a nadie. Entre un torbellino de caricias, él le pidió permiso para salir. Solo unos minutos, le dijo, a tomar un poco de aire. Ella ensombreció el rostro, pero accedió. Alberto volvió a ponerse la corbata y la chaqueta, se pasó el peine por los dos cabellos y salió. Desde la ventana su madre le recordó, no dejes de rezar antes de dormir. Fue Bayano quien comunicó a la cuadra su nombre de guerra, un domingo de medianoche, cuando los cadetes se despojaban de los uniformes de salida y rescataban del fondo de los quepis. Ahí te das cuenta, ¿ves? Historia uno, historia 2. ¿Ya?
Bayano comenzó a hablar solo de una voz en cuello de una mujer de la cuadra, ¿no? De Guatica. Sus ojos saltones giraban en la órbita como una bola de acero en un círculo imitado. Claro, se alternan, ¿ves? La historia uno y la historia 2. Después de esto, vuelve la historia uno, ¿no? Después, vuelve la historia 2. Y así se van alternando. Ya. Se entrecusan entre sí con relación a los vasos comunicantes. ¿Cuándo es los vasos comunicantes? En el epílogo, cuando Boa está conversando con, perdón, cuando el flaco Higueros está conversando con el jaguar, ¿ya? Ahorita vamos a ver un fragmento, a ver. Voy a ponerte un fragmento en este instante para que sea más... A ver, vamos a ver si se puede copiar este fragmento. A ver, en este fragmento, mira, ¿cómo son los vasos comunicantes? Son dos historias. En los vasos comunicantes hay una relación entre estas dos historias, A y B, ¿no? Vamos a poner aquí, historia uno, historia 2. ¿Ya? Se parece como la alternancia, pero vamos a ver algo aquí. En los vasos comunicantes, ¿ya? Estas dos historias están relacionadas en algún punto, ¿no? Entonces se cuenta la historia uno y 2, pero relacionados en un punto determinante. En el epílogo, la historia uno sería cómo el flaco Higueras está conversando con el jaguar. La historia 2, Teresita conversa con el jaguar, ¿ya? Son dos espacios, dos tiempos distintos, pero ¿qué sucede? Sucede que hay un elemento que los une. En este caso, el personaje jaguar los une a estos dos, ¿no? Dos historias, es los vasos comunicantes. ¿Qué elemento, qué hilo va a lograr esa comunión? El jaguar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Mientras el jaguar le está diciendo al flaco Higuera, sí, me encontré a Teresita, ¿no? Me encontré a Teresita. Ah, ¿te encontraste a Teresita? Sí. Y le dije, ¿me recuerdas? Y aquí aparece el diálogo. Y Teresa le dice, sí, sí te recuerdo, sé quién eres. Ah, ok, le dice el flaco Higueras. Entonces sí te reconoció. Sí, sí me reconoció. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Bueno, le dije que me perdone. ¿Te perdone por qué? Y después viene el jaguar diciendo, perdóname, ¿no? Por lo que hice en la playa. No te preocupes, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. ¿Y cómo está tu madre? Mi madre ha muerto. El flaco le dice, ahí fue un buen momento. ¿Y qué hiciste? ¿No? Después dice, lo siento, dice Teresita, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Mira, se está contando las dos historias, ¿ya? Pero tiene un hilo conductual, que es el jaguar, ¿no? Los vasos comunicantes. Dos historias, dos elementos que parecen que no se pueden conectar, pero logran conectarse, en este caso, con el jaguar. Por eso acá dice, mira, dijo el flaco Higuero, ¿te atreviste? Sí, dijo el jaguar, mirando el humo con ferocidad, sí. Y luego dice, sí, dijo Teresa, desde que nos mudamos no he vuelto a Bellavista. ¿Hace cuánto tiempo? Quería pedirte perdón, dijo el jaguar. Quiero decir, por lo de la playa, esa vez. Ella no dijo nada, pero la miró, los ojos sorprendida. El jaguar bajó la vista y susurró, quiero decir perdón por haberte insultado. Ya me había olvidado de eso, dijo Teresa. Era una cosa de chicos, mejor no acordarse. Además, después de que el policía te llevó, tuve pena. Ah, sí, de veras. Miraba de frente, pero el jaguar comprendió que ya no verá sino el pasado que iba abriéndose en la memoria como un abanico. Esta tarde fui a tu casa y le conté todo a tu madre. Fue a buscarla a la comisaría y le dijeron que había soltado. Estuvo toda la noche en mi casa llorando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no volviste? Ese también era un buen momento, dijo el flaco Higueras. Acababa de ver la copa. Ahí te das cuenta cómo se van alternando. Ujú.
¿Ya? Exacto. La alternancia, ¿qué sucede? Cuando dos historias se están desarrollando, una, termina una, empieza otra, sigue y avanza, ¿no? ¿Ya? En cambio, los vasos comunicantes tienen un hilo conductual. Ujú. La alternancia es esto, lo que vimos en este fragmento, ¿no? Fragmento uno y fragmento 2 no tienen relación, absolutamente nada, ¿no? Solamente se contrapone una tras otra. Mientras que los vasos comunicantes hay un hilo conductual, hay un elemento común, un hilo conductual. Ujú. Por eso que en el fragmento que te he puesto, ¿ya? En el fragmento que te he puesto en los comentarios, ahí te vas a dar cuenta cómo, ¿no? Está desarrollándose la conversación entre el flaco Higueras y el jaguar y la conversación de Teresa y el jaguar, pero de forma simultánea, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los une. ¿Qué los une? El personaje jaguar. Eso los une, ¿ya? En cambio, la alternancia, no hay algo que los una, ¿no? Son dos historias que se están contando de forma independiente, ¿no? Pero que, su nombre lo dice, lo alternan, ¿no? Se habla A, luego B, luego A, B, A y B, A y B, así en simultáneo. En cambio, en los vasos comunicantes hay un hilo conductual que los une. Muy bien. Con esta pregunta entonces nos quedamos aquí. Hemos logrado descubrir la diferenciación entre la alternancia y de pronto los vasos comunicantes. ¿Ya? Por eso que la pregunta 9 era interesante con la pregunta anterior, la pregunta 8 también para lograr todo eso. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Es el final. Cuídense, éxitos. Nos vemos. En unos instantes va a estar el material para que lo puedan descargar, no se preocupen, ¿eh? Cuídense.